Listo. Lo primero que tenemos que hacer es el cambio de paradigma, cambio de pensamiento. Ya no pensar como un desarrollador frontend, sino que pensar como un desarrollador backend. Mm, Primera cosa que tenemos que entender y es que el cambio de paradigma no se trata de cambiar de lenguaje, no se trata de aprender otro lenguaje, otro framework. Es un cambio, como lo dije anteriormente, en la forma de pensar, únicamente en la forma de pensar sin importar el lenguaje. Reitero. Yo, en algún punto de mi carrera, dije que el backend es como el frontend, pero sin pantallas, cosa que no puede estar más alejada de la realidad. El front es completamente diferente al backend. Yo inicié en el frontend y en el frontend lo que yo hacía era mejorar la experiencia de usuario, construir interfaces, consumir APIs ya creadas, manejar estados, hacer validaciones y hacer validaciones. Sin embargo, cuando empecé a hacer desarrollo en backend, me di cuenta que las preocupaciones son completamente diferentes. Entonces, nos tenemos que preocupar por la integridad de los datos, la seguridad de estos en general, la escalabilidad de cada uno de los servicios que se utilizan o que se prestan, la consistencia de todo el sistema en general y el rendimiento de los servicios que se están, digamos que ofreciendo. Entonces, al diseñar soluciones, las preguntas obviamente cambian. Si nos vamos por el lado del estado, si antes te preguntabas dónde guardo este estado para que el componente se re-renderice, por ejemplo en Flutter o en React, entonces ahora tus preguntas serán, ¿este estado debe persistir? ¿Qué pasa si dos personas lo modifican al mismo tiempo? ¿Quién más lo va a leer? Entonces imaginemos que hay un profesor, el cual, digamos que tiene un sistema de puntajes para los mejores estudiantes del curso. Él los anota todos los días en el tablero para mostrar a los estudiantes. Sin embargo, cada vez que él se va y se va a descansar, el colegio contrata a una persona que ayuda con el aseo del salón y esta persona deja este tablero totalmente limpio. Es decir, al siguiente día los estudiantes no pueden ver cómo está el ranking, el profesor no se acuerda y entonces tienen que empezar de cero. El profesor, al darse cuenta de este problema, lo que hace es guardar estos datos dentro de su computador, en la memoria, y cada vez que necesiten mostrarse a los estudiantes, se remite a la memoria de su computador, obtiene los datos y los muestra por medio del tablero, los escribe en el tablero a sus estudiantes. La siguiente cosa que tenemos que ver sería la impotencias y impotencia y efectos secundarios. Si antes decías el usuario hace clic en comprar y listo, ahora tienes que pensar en que si hace clic, si por ejemplo llega dos veces por intento de red, hay un cobro doble, te preguntas, necesitas que la operación sea idempotente, que es la impotencia, que por más que se haga la petición, el resultado siempre será el mismo. No habrán cosas que se dupliquen, no habrán diferentes resultados en cuanto al estado, por ejemplo, de algo. Entonces el cliente hace clic en Create Card y digamos que por cuestiones de red, como anteriormente se queda cargando, el cliente vuelve y hace Create Card y vuelve a hacer clic en el Create Card. Esas tres peticiones llegan a la API, a nuestra API de, no sé, financiera en este caso. Sin embargo, esta API recibe, aunque recibe tres, simplemente hace un proceso de crear un card. Entonces, esto tiene que pasar en todos los procesos. No puede ser que, por ejemplo, en este caso en específico, lleguen tres peticiones y esas mismas tres peticiones se ejecuten. Entonces, se ejecuta el primer credit card, el segundo, el tercero, y al final el cliente termina teniendo tres tarjetas que no solicitó. Listo. Siguiente cosa sería el costo de los recursos. Si antes decías el navegador del usuario tiene su propia RAM y CPU, no es mi problema directo, digamos que el tema de optimización de recursos. Aunque claro, en cierta parte el frontend también se encarga de la optimización de recursos, pero digamos que solo de una persona en específico, de un usuario en específico. Ahora dices, cada request cuesta CPU, cuesta memoria y conexiones a un recurso compartido entre muchos usuarios. Un loop ineficiente afecta a todo el mundo, no solo a mí. Entonces imaginemos que vives solo y te demoras una hora bañándote, pero luego por cuestiones de dinero tienes que mudarte a una casa donde viven cuatro personas. Entonces esa misma hora se tiene que repartir entre cuatro. Entonces tomas turnos, se toman turnos de 25 minutos para que todos tengan, digamos que la misma cantidad de tiempo para poder hacer pues sus respectivas actividades. Entonces es cuestión de compartir recursos y tener claro que no es solo una persona quien va a acceder a este recurso, sino que son demasiados. Bueno, un usuario versus muchos, ¿cómo se ve en esta pantalla? Bueno, si antes te preguntabas cómo se ve esto en la pantalla de esta persona ahora mismo, ahora tus preguntas serán, ¿qué pasa si 10.000 personas hacen esto al mismo tiempo? Se traban entre sí, colapsa la base de datos, entonces lo mismo, pasa de ser un negocio de una sola recepcionista y pocos empleados a pensar en un negocio con muchos recepcionistas y muchos empleados esperando una respuesta al mismo tiempo. Entonces los recepcionistas se encargan de hacer la orquestación de cómo, digamos que fluye cada cosa, a quién toca pedirle cada cosa y se encargan de mantener a los usuarios, digamos que felices, por decirlo de alguna manera. Luego tenemos los fallos. Si antes decía si algo falla, muestra un mensaje de error, un spinner y sería todo. Y ahí se acaba el problema. Ahora tienes que pensar en que si algo falla a la mitad de una operación, te preguntas qué el sistema en un estado inconsistente o necesita una transacción para que todo pase o nada pase. Entonces, en este ejemplo, se está haciendo una mudanza, por ejemplo, y digamos que tiene cara de que va a llover, o bueno, ya empezó a llover. Si, y entonces digamos que te preguntas, si dejo la mitad de las cosas afuera bajo la lluvia y la otra mitad dentro, quedó todo, digamos que queda todo en un estado peor que si no hubiera empezado. Entonces, aquí tienes dos opciones. Terminar de meter todo antes de que llueva más duro, o mejor empezar hasta tener un camino asegurado, es decir, que no va, que sabes que no va a llover. Luego tenemos contratos API. Entonces, si antes decías, consumo esta API tal cual me la dan, listo. Entonces, ahora tienes que diseñar las APIs pensando en quién la va a consumir, frontend, mobile, otros servicios, un tercero. Y lo segundo es que, ¿qué pasa si cambia algo mañana? Versionado, retrocompatibilidad. Entonces, imaginemos nuevamente que eres un técnico y te piden instalar un ventilador en la casa con cierto enchufe característico. Pero te preguntas, mañana van a enchufar un congelador, van a enchufar un aire acondicionado y no van a llamarme a mí para preguntar cómo hacerlo.
Así que mejor se instala un enchufe que es reconocido a nivel del país, que es muy genérico, y el día que se quiera cambiar ese producto que se conectó a ese primer enchufe por otro producto, sin importar el que sea, se puede hacer sin hacer un cambio adicional. Luego tenemos la seguridad. Entonces, si antes decías oculto el botón de admin, si el usuario no tiene permisos, entonces ahora tienes que decir que el frontend me ayuda a ocultar el botón de admin, no me alcanza para absolutamente nada. Tengo que verificar el permiso en el servidor y te preguntas por qué valió lo mismo. Entonces, la respuesta es cualquier persona puede hacer un llamado por medio, por ejemplo, de Postman directamente a la URL y no necesita de una interfaz. Entonces, en este ejemplo, hay un guardia de seguridad, el cual piensa que un cartel no detiene a nadie. Claro, solo está autorizado cierto personal, pero cualquiera puede seguir y no va a pasar nada. Entonces él dice, no, listo, entonces pongamos un torniquete, el cual verifique realmente que sí es personal autorizado. Entonces hay dos, digamos que dos capas de protección. La primera sería el letrero y la segunda sería el nuevo torniquete que hace esa verificación adicional, asegurando que efectivamente se tengan los permisos necesarios. Y por último tenemos el rendimiento, que si antes te preguntabas, ¿se siente rápido para el ojo humano? El render tarda menos de 100 milisegundos. Ahora tus preguntas tienen que ser, ¿esta query escala con el tamaño de la tabla? ¿Qué pasa cuando hay 10 millones de filas en vez de 100? Digamos que con esto terminamos. Obviamente hay muchas cosas que no se nombran acá, muchas, digamos que en el cambio de paradigma, cambio de preguntas, faltan muchas cosas, pero eso se va viendo a medida de que se va desarrollando y practicando. Como hago en todos los videos, la idea de este video es simplemente dar un overview, una pequeña guía. Sin embargo, la responsabilidad de aprender realmente a profundidad cada una de estas cosas es de cada uno de ustedes como desarrolladores, no mía como persona que les está dando una ruta, por decirlo así. Entonces, bueno, espero que de verdad les haya servido este video y muchas gracias.